Sí, efectivamente estamos acá en Chatinap, tercero sector 12, donde se inaugura el día de hoy el módulo higiénico para que los niños y niñas que asisten a este establecimiento educativo puedan utilizarlo. De la misma manera ya cuentan con agua, los dos módulos que se acaban de construir termoacústicos. La otra semana se inicia con la construcción de 2 aulas más en esta misma comunidad y pues yo creo que, como lo hemos manifestado siempre, con la ayuda de Dios estamos a uno o dos establecimientos para lograr la cobertura al 100% de agua y saneamiento en los establecimientos educativos, y eso nos enorgullece bastante porque nosotros siempre hemos dicho que para nosotros la prioridad número 1 va a ser la educación, va a seguir siendo la educación, y pues agradecido con Dios, con los padres, madres de familia, con los docentes de este establecimiento, porque gracias a Dios y a ellos hoy inauguramos prácticamente un módulo más de higiénico y pues las aulas, y prácticamente a menos de 8 días para poder ver el inicio de la construcción de 2 aulas más. Sí, muy alegre. Gracias al señor alcalde, nos apoyó por el agua, porque eso es vital, muy importante por nuestros hijos, a nuestros nietos también. Yo le agradezco a él, a todas las corporaciones, a otras instituciones, gracias a Dios que él tocó su corazón para donar ese agua para los hijos, para nuestros nietos, y gracias a Dios que siguen trabajando en cada comunidad.